Hace más de 2000 años, cuando el mundo todavía parecía guiado por dioses visibles y el destino se escribía en el curso de los ríos, Egipto respiraba al ritmo del Nilo. Cada crecida traía vida, cada retirada dejaba tierra fértil, y entre esos ciclos eternos nació una niña destinada a cambiar la historia. Prepárate para un nuevo y apasionante relato. Y no olvides suscribirte para seguir durmiendo con historia. Antes de que Cleopatra fuera reina, antes de que su nombre se mezclara con guerras, alianzas y leyendas, fue una niña que creció en una ciudad donde el conocimiento parecía tan abundante como el aire. Alejandría no era una ciudad cualquiera. Era el cruce de mundos. Barcos de todas partes del Mediterráneo llegaban a su puerto cargados de especias, papiros, metales, historias y lenguas distintas. Allí convivían comerciantes, sabios, sacerdotes y marineros, cada uno trayendo consigo fragmentos del mundo conocido. En el corazón de esa ciudad vibrante se levantaba el Palacio Real, donde Cleopatra nació alrededor del año 69 antes de nuestra era. Desde el principio, su vida estuvo rodeada de grandeza y de peligro. Cleopatra pertenecía a la dinastía ptolemaica, una familia de origen griego que gobernaba Egipto desde hacía casi 3 siglos. Aunque eran faraones por título, vivían en un equilibrio delicado, debían mantener el favor de Roma, la potencia creciente, y al mismo tiempo gobernar una civilización con tradiciones milenarias. El palacio era hermoso, pero no era un lugar inocente. Allí se aprendía temprano que el poder tenía un precio. La infancia de Cleopatra no fue la de una niña aislada en juegos y lujos. Fue educada para observar. Su padre, Ptolomeo XII, era un gobernante inestable, dependiente del apoyo romano. Cleopatra, aún pequeña, presenció visitas diplomáticas tensas, discusiones políticas y decisiones que afectaban al reino entero. Mientras otros niños de la corte se distraían con entretenimiento, Cleopatra prefería escuchar. Tenía una curiosidad intensa, casi insaciable. Preguntaba por mapas, por el funcionamiento de los puertos, por la historia de Egipto, por las estrellas. Sus maestros pronto comprendieron que no era una estudiante común. Aprendía rápido, pero lo más notable era su deseo de comprender el contexto de todo lo que estudiaba. Lenguas antiguas, filosofía griega, matemáticas, medicina, astronomía. Cleopatra absorbía conocimiento con una mezcla de disciplina y entusiasmo. No buscaba solo saber, buscaba entender cómo funcionaba el mundo. Y algo la distinguía profundamente de sus antecesores. Decidió aprender el idioma egipcio. Esto era inusual. Muchos gobernantes ptolemaicos se mantenían culturalmente separados del pueblo. Cleopatra, en cambio, quería hablar directamente con sacerdotes, comerciantes y ciudadanos sin intermediarios. Practicaba sonidos, memorizaba expresiones, escuchaba relatos populares. Cuando finalmente habló egipcio con fluidez, no fue solo un logro académico. Fue un gesto político. Y también humano. Esa conexión temprana con el pueblo moldeó su visión del liderazgo. Cleopatra no veía a Egipto como una herencia abstracta. Lo veía como un organismo vivo, tradiciones, rituales, creencias, economía, cultura. Entendió que gobernar significaba integrarse a ese tejido, no imponerse desde arriba. Pero mientras su mente crecía, el entorno político se volvía más peligroso. El reinado de su padre era frágil. Egipto estaba endeudado con Roma, y los conflictos internos debilitaban la estabilidad. Cleopatra observaba cómo los favores políticos podían cambiar el rumbo de un reino. Aprendió que el poder rara vez es sólido, depende de equilibrios invisibles. Cuando su padre fue expulsado temporalmente del trono por revueltas internas, la joven Cleopatra vio de cerca lo que significaba perder autoridad. Fue una lección silenciosa pero profunda, ningún título garantiza permanencia. Roma restauró a su padre en el poder, pero el mensaje quedó claro. Egipto no era independiente en sentido absoluto. Esa realidad se grabó en la mente de Cleopatra. Comprendió que su generación heredaría no solo un trono, sino un conflicto diplomático constante. Su educación dejó de ser simplemente intelectual, se convirtió en preparación estratégica. Durante su adolescencia comenzó a participar más activamente en asuntos de corte. Escuchaba debates, analizaba decisiones económicas,
Observaba la dinámica entre consejeros. No intervenía impulsivamente. Aprendía patrones. Aprendía poder. Quienes la rodeaban empezaron a notar su presencia. No era ruidosa ni teatral. Era atenta, segura, con una inteligencia que se manifestaba en preguntas precisas. Cleopatra entendía que una pregunta bien formulada podía revelar más que un discurso largo. En esos años formativos también desarrolló algo que sería crucial más adelante, una notable capacidad de adaptación. Sabía cambiar el tono según su interlocutor, interpretar emociones, medir tiempos. No era manipulación infantil, era percepción entrenada. Y mientras el mundo político se tensaba, ella maduraba con rapidez. Cuando su padre murió, Cleopatra tenía alrededor de 18 años. Según la tradición ptolemaica, debía gobernar junto a su hermano menor y esposo ceremonial, Ptolomeo XIII. Pero compartir el poder en una corte acostumbrada a intrigas era un desafío enorme. El día que fue proclamada reina, el peso de la historia cayó sobre sus hombros. No lo mostró. Se presentó con serenidad, consciente de que la percepción inicial marcaría su reinado. Vestida con símbolos que unían tradición egipcia y herencia helenística, Cleopatra encarnaba algo nuevo, una gobernante joven que comprendía tanto el pasado como la realidad política del presente. Pero los pasillos del palacio ya estaban llenos de conspiraciones. Consejeros ambiciosos intentaban controlar al joven Ptolomeo. Las tensiones crecían. Cleopatra pronto entendió que su inteligencia y preparación serían puestas a prueba antes de lo esperado. Su reinado no comenzaría con calma. Comenzaría con lucha. Y esa lucha definiría el resto de su vida. La niña curiosa del palacio había terminado su aprendizaje. Frente a ella se abría un escenario donde cada decisión tendría consecuencias históricas. Mientras el Nilo seguía su curso eterno, Cleopatra daba sus primeros pasos como reina. Sin saber aún que su nombre atravesaría milenios. Pero ya estaba lista para enfrentarlo. Cleopatra había sido proclamada reina, pero el poder que recibió no era pleno ni estable. Gobernar junto a su hermano Ptolomeo XIII, un niño influenciado por consejeros ambiciosos, significaba entrar en un juego político donde cada gesto era observado y cada palabra pesaba. Al principio, Cleopatra intentó ejercer autoridad con equilibrio. Emitía decretos, supervisaba asuntos económicos y mantenía comunicación con sacerdotes y administradores locales. Su intención era clara, gobernar activamente, no como figura simbólica. Pero en el palacio, otros planes tomaban forma. El grupo de asesores que rodeaba a su hermano veía en Cleopatra una amenaza. Su inteligencia, su popularidad creciente y su iniciativa política desafiaban la influencia que ellos querían conservar. Poco a poco comenzaron a aislarla de decisiones clave, difundiendo rumores y manipulando ceremonias oficiales para disminuir su presencia. Cleopatra comprendió rápidamente lo que estaba ocurriendo. No reaccionó con arrebatos. Observó. Midió fuerzas. Intentó negociar espacios de poder, pero la oposición interna era firme. La tensión crecía como una cuerda demasiado estirada. Finalmente, el conflicto estalló. Los partidarios de Ptolomeo XIII lograron expulsarla de Alejandría. La reina, que apenas comenzaba su reinado, se vio obligada a abandonar el palacio que había sido su hogar. No fue una huida caótica, fue una retirada estratégica. Cleopatra sabía que sobrevivir políticamente era más importante que aferrarse a una posición momentánea. Cruzó el desierto acompañada por un pequeño grupo de leales. El contraste era profundo. Del mármol del palacio pasó a las arenas abiertas, del murmullo cortesano al viento del desierto. Pero ese tránsito no la debilitó. Al contrario, le dio claridad. El exilio fue su segunda escuela. Durante ese tiempo, Cleopatra organizó apoyos, estableció contactos con gobernantes vecinos y reunió recursos. Aprendió logística militar básica, diplomacia práctica y negociación directa. Ya no era solo la joven educada en filosofía y retórica, ahora entendía el terreno crudo del poder. Cada noche, bajo el cielo inmenso del desierto, reflexionaba. Sabía que su regreso no podía basarse únicamente en fuerza. Necesitaba una alianza decisiva.
Y el mundo ofrecía una oportunidad. Roma atravesaba su propia crisis. Julio César perseguía a su rival Pompeyo en una guerra civil que redefiniría el poder romano. Egipto, estratégico y rico, no podía quedar al margen de ese conflicto. Cleopatra entendió algo crucial: si lograba el favor de César, podría recuperar su trono. No era una apuesta sencilla. César era un líder formidable, acostumbrado a la intriga política. Presentarse ante él requería audacia y precisión. Mientras tanto, en Alejandría, la situación se volvía inestable. Ptolomeo XIII y sus asesores intentaban consolidar poder, pero la presencia romana complicaba el panorama. Cuando Pompeyo llegó buscando refugio, fue asesinado por orden del entorno del joven rey, creyendo que eso agradaría a César. Fue un error grave. Cuando César arribó a Egipto, recibió la noticia con disgusto. La ejecución de Pompeyo, su antiguo aliado, alteraba el equilibrio diplomático. Alejandría se convirtió en escenario de tensión internacional. Cleopatra vio su oportunidad. Decidió regresar. Su entrada a la ciudad no sería una simple aparición. Sabía que debía captar la atención de César y demostrar que era una aliada valiosa. La tradición cuenta que fue introducida en el palacio envuelta en telas, un gesto dramático, sí, pero también calculado. Cuando se presentó ante César, no se mostró suplicante. Habló con claridad, expuso su situación, defendió su legitimidad. César no solo vio a una reina desplazada, vio a una estratega capaz de comprender el juego político romano. La conversación entre ambos fue decisiva. Cleopatra ofrecía estabilidad en Egipto a cambio de apoyo. César, interesado en asegurar la región, aceptó mediar en el conflicto dinástico. Así comenzó una alianza que cambiaría el destino de la reina. Pero esa mediación no sería pacífica. Los partidarios de Ptolomeo XIII rechazaron la intervención romana. Alejandría se convirtió en campo de enfrentamiento. César y Cleopatra quedaron sitiados en el palacio durante semanas. Fue un periodo tenso, donde estrategia militar y diplomacia se entrelazaban. Cleopatra permanecía activa. Participaba en decisiones, organizaba suministros, mantenía la moral. Su presencia no era decorativa, era funcional. Comprendía que su legitimidad dependía de su participación directa. Cuando finalmente llegaron refuerzos romanos, el equilibrio se rompió. Las fuerzas de Ptolomeo fueron derrotadas. El joven rey murió durante la retirada, y Cleopatra recuperó el trono. Su regreso no fue simplemente político. Fue simbólico. Había sido expulsada, había resistido, había regresado con inteligencia y audacia. Egipto volvía a tenerla como reina, pero ahora su figura era más compleja: líder estratégica, aliada romana, sobreviviente de intrigas. Junto a César, reorganizó la administración del reino. Buscó estabilidad económica, reforzó templos y restableció rutas comerciales. Sabía que gobernar después del conflicto requería orden. De su relación con César nació un hijo, Cesarión. Para Cleopatra, ese niño representaba continuidad. Para Roma, era un símbolo político delicado. La reina entendía el peso de ese nacimiento. Su vida personal y su rol político estaban inseparablemente unidos. Cuando César regresó a Roma, Cleopatra quedó al frente de Egipto con renovada autoridad. Pero sabía que su historia estaba ligada al destino romano. El mundo se movía hacia cambios profundos. Y ella estaba en el centro de ese movimiento. Mientras el Nilo seguía su curso eterno, Cleopatra contemplaba su reino restaurado. Había aprendido que el poder no es un lugar fijo, sino un proceso constante de adaptación. Y su viaje recién comenzaba. Con el conflicto interno resuelto y el trono nuevamente bajo su autoridad, Cleopatra reinaba en Egipto con una seguridad que no había tenido al principio. Pero su historia ya no pertenecía únicamente a Alejandría. Roma, la potencia que moldeaba el mundo conocido, se había convertido en una presencia constante en su destino. Julio César regresó a Roma para consolidar su poder tras la guerra civil. Cleopatra, consciente de la importancia política de esa relación, tomó una decisión audaz: viajaría a Roma. No era un gesto trivial.
Una reina extranjera en la capital romana despertaba curiosidad, admiración y recelo. Cuando Cleopatra llegó, lo hizo como aliada de César, no como súbdita. Se instaló en una villa cercana al Tíber junto a su hijo Cesarión, rodeada de una pequeña corte que reflejaba la riqueza cultural egipcia. Roma reaccionó. Para algunos, Cleopatra era fascinante, una gobernante culta, políglota, con una presencia que combinaba inteligencia y autoridad. Para otros, representaba una amenaza simbólica. Roma era orgullosa de su identidad, y la cercanía entre César y una reina extranjera alimentaba rumores. Cleopatra observaba todo con atención. No era una visitante ingenua. Caminaba por los jardines romanos entendiendo que cada mirada tenía significado político. Su relación con César era tanto personal como estratégica. Ambos compartían una visión de poder expansivo, de reorganización del mundo conocido. Durante su estancia, presenció debates en el Senado, celebraciones públicas y tensiones que revelaban la fragilidad del equilibrio romano. César acumulaba poder con rapidez, generando admiración y temor en igual medida. Cleopatra comprendía ese clima. Había vivido intrigas palaciegas. Reconocía los signos de conspiración, silencios prolongados, alianzas discretas, miradas que evitaban encontrarse. Roma estaba inquieta. Y entonces ocurrió lo inevitable. En los idus de marzo del año 44 a.C., Julio César fue asesinado en el Senado. El impacto fue inmediato. Roma entró en caos político. Cleopatra recibió la noticia con una mezcla de dolor y lucidez. Sabía que ese evento alteraba su posición. Su protector había desaparecido. Permanecer en Roma se volvió peligroso. La ciudad era un hervidero de acusaciones y venganzas. Cleopatra no dudó. Organizó su regreso a Egipto con rapidez. Su prioridad era preservar su reino y la seguridad de Cesarión. El viaje de regreso fue silencioso. Mientras el barco cruzaba el Mediterráneo, Cleopatra reflexionaba. La muerte de César no solo era una pérdida personal, era un recordatorio brutal de la inestabilidad del poder. Nadie, ni siquiera el hombre más poderoso de Roma, estaba a salvo. Al llegar a Alejandría, retomó el gobierno con determinación. Egipto necesitaba estabilidad. Cleopatra reorganizó la administración, fortaleció relaciones comerciales y reafirmó su autoridad ante posibles disidentes. Su experiencia en Roma la había enriquecido políticamente. Entendía mejor que nunca el alcance de la diplomacia. Pero Roma no se había calmado. Tras la muerte de César, surgió un nuevo equilibrio entre tres figuras poderosas: Marco Antonio, Octavio, heredero adoptivo de César, y Lépido. Este triunvirato buscaba restaurar el orden, pero las tensiones internas eran evidentes. Cleopatra observaba desde Egipto. Sabía que su reino no podía permanecer aislado de esos cambios. Roma seguía siendo el eje político del Mediterráneo. Cualquier movimiento interno tendría repercusiones directas en Egipto. Durante ese periodo, se dedicó a fortalecer la economía. Supervisó reformas fiscales, promovió el comercio marítimo y aseguró la producción agrícola. Su gobierno buscaba solidez interna mientras el mundo exterior se agitaba. También reforzó su imagen como faraona. Participaba en rituales religiosos, se presentaba ante el pueblo con símbolos tradicionales y cultivaba una conexión cultural profunda. Cleopatra entendía el poder de la representación. Ser vista como legítima heredera de la tradición egipcia fortalecía su posición. Sin embargo, el silencio político era temporal. Roma volvía a mirar hacia el este. Marco Antonio, encargado de reorganizar territorios orientales, convocó a Cleopatra. Su llamado no era casual. Egipto era clave para la estabilidad económica y militar de la región. Cleopatra recibió la invitación con serenidad. Sabía que ese encuentro marcaría el siguiente capítulo de su historia. No era una simple audiencia diplomática. Era el inicio de una nueva alianza. Y de un vínculo que transformaría el equilibrio del poder. Antes de partir, caminó por las terrazas del palacio al amanecer. El Nilo fluía tranquilo, como siempre. Cleopatra respiró profundamente.
Su vida había sido una sucesión de decisiones críticas, y cada una la había preparado para la siguiente. No temía el futuro. Lo enfrentaba. Y mientras el sol iluminaba Alejandría, la reina se preparaba para encontrarse con Marco Antonio. Sin saber que ese encuentro uniría destinos, imperios y tragedias. Su historia seguía avanzando. Cuando el mensaje de Marco Antonio llegó a Alejandría, Cleopatra entendió de inmediato que no era una simple convocatoria diplomática. Roma volvía a extender su sombra sobre el Mediterráneo oriental, y Antonio, uno de los hombres más poderosos del mundo, necesitaba recursos, estabilidad y aliados confiables. Egipto podía ofrecer todo eso. Pero Cleopatra sabía que el poder no se negociaba solo con tratados. Se negociaba con presencia, con simbolismo, con inteligencia estratégica. Preparó su viaje con una precisión que combinaba política y teatro, dos artes que dominaba con naturalidad. Zarpó hacia Tarso, donde Antonio la esperaba. Su llegada fue cuidadosamente diseñada para enviar un mensaje claro: Egipto no era un reino subordinado, sino una civilización antigua, rica y soberana. La embarcación avanzó por el río como una visión casi mítica. Velas teñidas de púrpura capturaban la luz del atardecer. El aroma de incienso flotaba en el aire. La tripulación vestía telas que evocaban ceremonias sagradas. Cleopatra, recostada bajo un dosel dorado, no representaba solo a una reina. Representaba una tradición milenaria. Marco Antonio, acostumbrado a la disciplina militar romana, quedó impresionado. Pero más allá del espectáculo, lo que verdaderamente lo cautivó fue la conversación que siguió. Cleopatra no se presentó como suplicante ni como figura decorativa. Habló de política, de economía, de logística militar. Explicó la situación egipcia con claridad, mostrando que comprendía el equilibrio regional mejor que muchos gobernadores romanos. Antonio reconoció en ella algo poco común, una gobernante que combinaba carisma con visión estratégica. Las negociaciones comenzaron formalmente, pero pronto adoptaron un tono más personal. Ambos compartían una inclinación por la grandeza, el dramatismo y la intensidad. Esa afinidad fortaleció su alianza. Cleopatra ofrecía apoyo financiero y logístico para las campañas orientales de Antonio. A cambio, buscaba reconocimiento político y estabilidad para Egipto. Era un acuerdo práctico. Pero su relación trascendió lo puramente diplomático. Antonio viajó a Alejandría. Allí, Cleopatra lo recibió con ceremonias que mezclaban tradición egipcia y hospitalidad calculada. La ciudad, con su faro imponente, su biblioteca legendaria y su puerto vibrante, era un escenario ideal para reforzar la idea de Egipto como centro cultural y estratégico. Durante su estancia, ambos consolidaron su vínculo. Pero Cleopatra nunca perdía de vista el propósito político. Aprovechó la presencia de Antonio para asegurar territorios fronterizos, fortalecer rutas comerciales y garantizar protección romana ante amenazas externas. La relación entre ambos fue observada con atención en Roma. Para muchos senadores, Antonio estaba demasiado influenciado por una reina extranjera. Se difundieron rumores que exageraban el lujo de Alejandría y pintaban a Cleopatra como manipuladora. La propaganda romana comenzaba a construir una narrativa peligrosa. Cleopatra lo sabía. Había aprendido en Roma que la percepción pública podía ser tan poderosa como los ejércitos. Por eso reforzó su imagen interna, participaba en rituales, apoyaba templos, financiaba obras públicas. Su autoridad debía permanecer incuestionable dentro de Egipto. Mientras tanto, su relación con Antonio produjo herederos. El nacimiento de sus hijos no solo tenía dimensión personal, representaba la posibilidad de una dinastía que uniera influencias egipcias y romanas. Era una idea audaz, pero también arriesgada. Octavio, en Roma, observaba cada movimiento. La alianza entre Antonio y Cleopatra amenazaba su propia consolidación de poder. Poco a poco, comenzó una campaña política para desacreditar a su rival. La tensión crecía. Antonio, dividido entre Roma y Alejandría, intentaba sostener ambos mundos. Cleopatra, en cambio, mantenía su enfoque claro: proteger la autonomía egipcia mientras navegaba el complejo tablero romano. En Alejandría,
Celebraron ceremonias que proclamaban nuevas distribuciones territoriales para sus hijos, gestos simbólicos que irritaron profundamente al Senado romano. Para Octavio, era la oportunidad perfecta para presentar a Antonio como un traidor influenciado por una reina extranjera. La propaganda se intensificó. Roma comenzó a percibir a Cleopatra no como aliada, sino como amenaza. Su figura fue distorsionada en discursos que apelaban al miedo y al orgullo nacional. Cleopatra comprendía lo que eso significaba. La alianza que había fortalecido su reino ahora se convertía en el centro de una confrontación inevitable. El equilibrio diplomático se estaba rompiendo. Y cuando el equilibrio se rompe, la guerra se acerca. Una noche, mientras caminaba por los jardines del palacio bajo la luz de antorchas, Cleopatra reflexionó sobre el camino recorrido. Había sobrevivido exilio, intrigas y conflictos. Ahora enfrentaba algo mayor, una disputa entre imperios donde su reino sería escenario decisivo. No se dejó dominar por el temor. Su mente ya trabajaba en estrategias. Porque Cleopatra entendía una verdad profunda: el poder no pertenece a quienes lo desean, sino a quienes saben sostenerlo en medio del caos. Y el caos estaba por llegar. El mundo romano se movía como una tormenta que todavía no descargaba su fuerza, pero cuyo trueno ya podía escucharse a la distancia. Cleopatra lo sentía incluso desde Alejandría. No era una intuición vaga, era el resultado de años observando cómo Roma transformaba disputas políticas en conflictos inevitables. Octavio había comenzado su campaña con precisión quirúrgica. No atacó directamente a Marco Antonio con ejércitos al principio. Atacó su reputación. En el Senado romano, discursos cuidadosamente preparados lo presentaban como un general debilitado por la influencia de una reina extranjera. Cleopatra se convirtió en el centro simbólico de esa narrativa. Roma necesitaba un enemigo que encarnara el miedo a la pérdida de identidad. Y Octavio ofrecía uno. En los relatos que circulaban, Cleopatra era descrita como una hechicera oriental, una seductora peligrosa que amenazaba la pureza romana. No importaba que esa imagen estuviera lejos de la realidad. La propaganda no buscaba precisión, buscaba emoción. Cleopatra entendía el mecanismo. Había visto cómo Roma moldeaba percepciones. Sabía que, cuando una narrativa política se instala, resulta más poderosa que cualquier argumento racional. Sin embargo, no respondió con discursos ni intentó influir en el Senado. Su prioridad era otra: prepararse. En Alejandría, el ambiente cambió. Los talleres navales trabajaban sin descanso. Carpinteros, herreros y marineros colaboraban en la construcción y reparación de naves. El puerto, que normalmente bullía con comerciantes, ahora vibraba con actividad militar. Cleopatra supervisaba informes logísticos con una calma que contrastaba con la magnitud del desafío. No se trataba solo de armar una flota. Se trataba de sostener un reino mientras se acercaba la guerra. Marco Antonio también comprendía que el enfrentamiento era inevitable. Sus campañas en el este le habían otorgado experiencia militar, pero su posición política se debilitaba. Necesitaba demostrar fuerza, cohesión y legitimidad. La alianza con Cleopatra se volvió aún más estrecha. Ambos trabajaban en sincronía: él coordinaba movimientos militares, ella aseguraba recursos económicos y estabilidad interna. Egipto, con su riqueza agrícola y su posición estratégica, era un pilar esencial. Pero la presión aumentaba. Octavio declaró oficialmente que el conflicto no era contra Antonio, sino contra Cleopatra. Fue un gesto calculado. Transformó una guerra civil romana en una cruzada contra una reina extranjera. Así, reunía apoyo político sin parecer que atacaba a un compatriota. Cleopatra recibió la noticia sin sorpresa. Era el paso lógico en una escalada cuidadosamente diseñada. Y aunque sabía que su figura era utilizada como símbolo, no permitió que eso alterara su enfoque. La reina seguía operando con la claridad de quien entiende que el poder real se construye en decisiones concretas. Mientras tanto, en el Mediterráneo oriental, las tensiones militares se intensificaban. Movimientos de tropas, alianzas locales y estrategias navales se entrelazaban en un tablero complejo. Cada puerto, cada ruta marítima, tenía valor estratégico.
Cleopatra participaba activamente en la planificación. Su experiencia administrativa le permitía anticipar necesidades, suministros, financiamiento, comunicación entre flotas. No era una espectadora, era una pieza clave en la estructura de guerra. Sin embargo, bajo esa disciplina estratégica, había momentos de silencio. Al caer la noche, cuando el palacio se aquietaba, Cleopatra caminaba por los corredores iluminados por antorchas. Pensaba en lo que estaba en juego. No solo su alianza con Antonio, sino el destino de Egipto como reino independiente. Había dedicado su vida a preservar esa autonomía. Ahora debía arriesgarla. El puerto de Alejandría, iluminado por el faro que guiaba a los navegantes desde hacía siglos, se convirtió en símbolo de ese momento. Las naves listas para zarpar reflejaban el fuego en sus cascos. Era una escena de preparación, pero también de incertidumbre. Cleopatra sabía que la guerra no era una abstracción heroica. Era pérdida, transformación, consecuencia. Aún así, no dudó. Cuando finalmente se definió el punto de confrontación, las aguas cercanas a Actium, quedó claro que el choque sería decisivo. No era solo una batalla naval, era la culminación de años de tensiones políticas. Antes de partir, Cleopatra reunió a sus consejeros más cercanos. Revisaron planes, rutas de retirada, recursos disponibles. Todo debía contemplarse. La reina no se permitía improvisaciones. Luego, en soledad, observó el horizonte. El Mediterráneo se extendía inmenso, indiferente a los conflictos humanos. Ese contraste le recordaba algo esencial: los imperios son pasajeros, pero las decisiones que se toman dentro de ellos definen generaciones. Y ella estaba a punto de tomar la suya. Cleopatra abordó su nave con serenidad. No era una reina que huía del conflicto. Era una gobernante que entraba en él con plena conciencia. La flota comenzó a moverse, rompiendo el agua con un ritmo firme. Egipto avanzaba hacia un enfrentamiento que cambiaría su historia. El viento soplaba constante. La guerra ya no era una posibilidad. Era un destino en marcha. El amanecer sobre las aguas de Actium no parecía distinto a cualquier otro. El mar respiraba con su ritmo antiguo, indiferente al hecho de que ese día decidiría el destino de reinos enteros. Sin embargo, quienes estaban allí, marineros, generales, estrategas, sabían que el equilibrio del mundo pendía de ese horizonte. La flota de Marco Antonio y Cleopatra se extendía como una muralla flotante. Naves pesadas, robustas, diseñadas para resistir embates prolongados. Eran impresionantes, verdaderas fortalezas sobre el agua. A cierta distancia, las fuerzas de Octavio, comandadas por el hábil almirante Agripa, se movían con una agilidad calculada. No era solo una confrontación de barcos. Era una confrontación de estrategias. Antonio confiaba en la resistencia de sus naves y en el poder de choque. Octavio apostaba por movilidad y desgaste. Cleopatra observaba el despliegue desde su nave insignia, rodeada por su escuadra egipcia. No estaba allí por simbolismo, su presencia aseguraba coordinación logística y la posibilidad de reacción rápida. El silencio previo al combate era casi solemne. Luego, el mar se llenó de sonido. Remeros marcando el ritmo, órdenes gritadas, el impacto de madera contra madera. Las primeras maniobras fueron cautelosas. Ambas flotas buscaban ventaja posicional. Agripa utilizó su movilidad para hostigar los flancos, obligando a las naves de Antonio a extenderse. El combate se volvió caótico. Ganchos de abordaje, proyectiles incendiarios, humo elevándose sobre el agua. El sol, alto ya en el cielo, iluminaba escenas de esfuerzo y tensión. Cada nave era un microcosmos de supervivencia. Cleopatra analizaba la evolución del enfrentamiento. Algo no marchaba como se esperaba. Las líneas de Antonio comenzaban a desordenarse bajo la presión constante de Agripa. La ventaja táctica romana se hacía evidente. Cleopatra comprendió que la batalla se inclinaba hacia un desgaste peligroso. Permanecer allí significaba arriesgar no solo la flota, sino el futuro mismo de Egipto. En ese momento crítico, tomó una decisión que marcaría la historia. Ordenó a su escuadra abrir paso. Las velas egipcias se desplegaron,
capturando el viento. No fue una retirada caótica, sino una maniobra deliberada. Cleopatra buscaba preservar recursos para lo que vendría. La guerra no terminaba en Actium, apenas cambiaba de forma. Antonio, al ver el movimiento, enfrentó un dilema imposible. Continuar el combate sin el apoyo logístico egipcio, esencial para sostener la campaña, o retirarse junto a Cleopatra. Eligió lo segundo. Abandonó el frente para reunirse con ella, dejando a sus fuerzas en una posición crítica. El impacto fue inmediato. Sin su comandante principal, la flota restante perdió cohesión. Octavio consolidó su ventaja. Actium se convirtió en derrota. Pero la batalla no terminó en ese instante. Mientras las naves egipcias se alejaban, Cleopatra permanecía firme. Sabía que la historia juzgaría esa decisión de múltiples maneras. Algunos la llamarían huida. Otros, estrategia de preservación. Para ella, era un acto de cálculo, salvar lo que aún podía salvarse. El viaje de regreso fue pesado. Antonio, enfrentando la magnitud de la derrota, guardaba silencio. Cleopatra mantenía su mente activa. Actium no era el final, era el inicio de una fase más peligrosa, la guerra psicológica y política que seguiría. Cuando llegaron a Alejandría, la ciudad los recibió con una mezcla de esperanza y preocupación. Las noticias viajaban rápido. Egipto comprendía que Roma avanzaría. Cleopatra no permitió que el desaliento dominara. Convocó a sus consejeros. Evaluaron defensas, reservas económicas, rutas diplomáticas. Cada opción debía considerarse. La reina sabía que el tiempo ahora era su recurso más escaso. Octavio, fortalecido por la victoria, comenzó su avance hacia Egipto. No era una invasión precipitada, era una marcha segura, diseñada para consolidar su triunfo. En el palacio de Alejandría, Cleopatra observaba el mapa del Mediterráneo iluminado por antorchas. Actium había cambiado el equilibrio, pero no había extinguido su voluntad. Había perdido una batalla. No su determinación. Mientras el Nilo seguía su curso eterno, Cleopatra comprendía que su historia entraba en su capítulo más decisivo. Ya no se trataba solo de alianzas o estrategias navales. Se trataba de legado. Y una reina que había sobrevivido exilio, conspiraciones y guerra no se rendiría sin enfrentar el destino con la misma claridad que la había definido siempre. El desenlace se acercaba. Y ella estaba lista para recibirlo. Después de Actium, el mundo no explotó en un caos inmediato. No hubo un derrumbe visible ni una tormenta repentina. Lo que siguió fue algo más inquietante, una sensación de avance inevitable, como una marea lenta que nadie podía detener. Octavio no se apresuró. Ese detalle era importante. Un líder menos calculador habría intentado explotar la victoria con velocidad, pero Octavio entendía que el poder no solo se gana en el campo de batalla, se consolida con paciencia. Su objetivo no era simplemente derrotar a Marco Antonio. Era reconfigurar el orden del mundo romano. Y eliminar cualquier símbolo de oposición. Cleopatra lo sabía. Desde Alejandría, la reina seguía cada informe con atención absoluta. Mensajeros llegaban con noticias fragmentadas, movimientos de tropas, alianzas que se debilitaban, ciudades que cambiaban de lealtad. Cada mensaje confirmaba lo mismo, Roma avanzaba. Pero Egipto aún respiraba. Alejandría seguía siendo un centro de vida vibrante. Los mercados abrían al amanecer, los pescadores regresaban al puerto, los filósofos discutían bajo las columnas. A simple vista, la ciudad parecía intacta. Sin embargo, bajo esa normalidad latía una inquietud compartida. La gente sabía que algo se acercaba. En el palacio, Cleopatra trabajaba sin descanso. Las derrotas no la paralizaban, la obligaban a pensar con mayor claridad. Ordenó revisar reservas de grano, fortalecer defensas costeras, asegurar rutas internas. No era una preparación desesperada, sino meticulosa. Había aprendido que el control comienza por la organización. Marco Antonio, en cambio, atravesaba un momento más complejo. La derrota en Actium pesaba sobre él como una sombra persistente.
Había sido general victorioso durante años, ahora debía enfrentar la realidad de una campaña que se desmoronaba. Cleopatra observaba su estado con mezcla de empatía y lucidez. No podía permitirse compartir su abatimiento. El reino dependía de su estabilidad emocional tanto como de sus decisiones políticas. Por eso mantenía conversaciones largas con Antonio, no solo sobre estrategia, sino sobre propósito. Aún no termina, le decía. Mientras tengamos recursos y voluntad, la historia sigue abierta. No era optimismo vacío. Era una reafirmación del presente. Mientras tanto, Octavio continuaba su avance diplomático. Antes de mover legiones, aseguraba fidelidades. Ciudades del Mediterráneo oriental, conscientes de la nueva balanza de poder, comenzaron a alinearse con él. No siempre por convicción. Muchas veces por supervivencia. Cleopatra comprendía ese lenguaje político. Había jugado ese mismo juego años atrás. No lo juzgaba, lo anticipaba. Por eso envió emisarios con propuestas de neutralidad, intentando ganar tiempo. El tiempo era ahora su moneda más valiosa. Pero el margen se estrechaba. En Alejandría, la presencia militar se volvió más visible. Entrenamientos constantes, refuerzo de murallas, vigilancia portuaria. Sin embargo, Cleopatra evitaba que la ciudad se transformara en un espacio dominado por el miedo. Organizó festivales religiosos. Puede parecer un gesto menor frente a la amenaza romana, pero no lo era. Cleopatra sabía que el ánimo colectivo es una forma de resistencia. Mantener rituales y celebraciones reforzaba la sensación de continuidad. Egipto seguía siendo Egipto. Durante esas ceremonias, la reina aparecía vestida con símbolos faraónicos tradicionales. No era teatro vacío, era un mensaje profundo. Cleopatra no se presentaba solo como gobernante política, sino como encarnación de una línea milenaria. Eso fortalecía la cohesión interna. Las noches se volvieron más silenciosas. Desde las terrazas del palacio, Cleopatra observaba el Mediterráneo. El viento traía olores salinos mezclados con incienso. En esos momentos de quietud, su mente recorría los años pasados, su infancia entre pergaminos, el exilio, César, Roma, Antonio, Actium. Cada etapa parecía conducir inevitablemente a este punto. Pero Cleopatra no creía en destinos inevitables. Creía en decisiones. Por eso, mientras el avance romano se hacía más cercano, comenzó a considerar escenarios que pocos gobernantes aceptarían enfrentar: negociación directa con Octavio, resistencia militar prolongada, o preservación del legado a cualquier costo. Su prioridad era clara: proteger a Egipto y asegurar el futuro de sus hijos. En reuniones privadas, analizaba posibilidades con sus consejeros más leales. No todas eran viables. Algunas eran simples ejercicios de imaginación estratégica. Pero hablarlas en voz alta ayudaba a clarificar el terreno. Octavio, por su parte, ya se acercaba. Sus legiones avanzaban con disciplina casi mecánica. No era un ejército saqueador, era una máquina política. Su objetivo no era destruir Egipto, sino incorporarlo al sistema romano. Esa diferencia marcaba el tono de la campaña. Cleopatra entendía el mensaje implícito: Roma no buscaba exterminio. Buscaba absorción. Y para una reina que había dedicado su vida a sostener la autonomía de su reino, esa perspectiva era más compleja que la guerra misma. Marco Antonio intentó reorganizar fuerzas para un enfrentamiento terrestre. Aún tenía seguidores leales. Pero la moral era frágil. Muchos sabían que la balanza favorecía a Octavio. Cleopatra no lo desalentó. Al contrario, apoyó sus esfuerzos logísticos. No porque creyera en una victoria milagrosa, sino porque comprendía que la dignidad política también se defiende con acción. Mientras los preparativos continuaban, la ciudad entró en una calma extraña. No era tranquilidad, era anticipación. Como el aire antes de una tormenta. Y en medio de esa espera, Cleopatra mantenía una presencia firme. Recorría los patios del palacio, hablaba con funcionarios, escuchaba informes. Cada gesto transmitía algo esencial: la reina seguía allí, consciente, activa, decidida. No huía de la historia.
la enfrentaba. Porque Cleopatra sabía que, más allá del resultado, su papel no era evitar el desenlace, sino definir cómo sería recordado. Y esa, quizás, era la forma más profunda de poder. El avance de Octavio continuaba. La distancia entre Roma y Alejandría se reducía día a día. El final se acercaba. Pero aún no había llegado. Y Cleopatra, hija del Nilo, última reina de una era, se mantenía de pie, preparada para el capítulo más decisivo de su vida. El avance de Octavio ya no era una noticia lejana transmitida por mensajeros. Era una presencia real que se sentía en el aire de Alejandría, como un cambio de presión antes de una tormenta. Las rutas comerciales comenzaban a vaciarse, los rumores recorrían los mercados con la velocidad del miedo, y aún así, la ciudad seguía respirando. Cleopatra observaba ese contraste con atención. Desde las terrazas del palacio, veía a los pescadores regresar al puerto como lo habían hecho siempre. Las velas se movían con el mismo ritmo antiguo. Los vendedores abrían sus puestos al amanecer. Pero en cada gesto cotidiano había una tensión invisible, una conciencia compartida de que el mundo estaba a punto de cambiar. La reina no negaba esa realidad. La enfrentaba con orden. Las defensas de la ciudad se reforzaron. Las murallas fueron inspeccionadas piedra por piedra. Los arsenales se reorganizaron. Cleopatra exigía precisión, no dramatismo. Sabía que el miedo desorganiza, y un reino desorganizado cae antes de ser atacado. Marco Antonio, decidido a recuperar iniciativa, intentó un último movimiento militar. Reunió las fuerzas que quedaban leales y planeó un enfrentamiento para frenar el avance romano. No era una estrategia ingenua, buscaba ganar tiempo, mostrar resistencia y evitar que la moral se derrumbara por completo. Cleopatra apoyó la maniobra. No porque ignorara la desventaja, sino porque entendía que la inacción podía ser aún más destructiva. Una ciudad que se entrega mentalmente antes de la batalla ya ha perdido. El día del enfrentamiento llegó bajo un cielo extrañamente claro. Desde lo alto de las murallas, los vigías anunciaron la aproximación romana. Las legiones de Octavio avanzaban con una disciplina que parecía casi mecánica. No gritaban. No se agitaban. Caminaban como una estructura única, inevitable. Ese silencio era más inquietante que cualquier estruendo. Antonio dirigió el choque inicial con la ferocidad que lo había convertido en leyenda. Durante un breve momento, pareció que la resistencia egipcia podría sostenerse. Pero la superioridad romana no era solo numérica, era estructural. Su coordinación, su experiencia colectiva, su logística. Todo estaba diseñado para absorber y desgastar. El enfrentamiento terminó como muchos temían. Las fuerzas de Antonio se dispersaron. Algunas se retiraron, otras simplemente se rindieron. La línea defensiva de Alejandría quedó expuesta. La noticia llegó al palacio con rapidez. Cleopatra escuchó el informe sin interrumpir. No hubo gestos dramáticos, ni exclamaciones. Solo una respiración profunda. La reina ya había considerado ese escenario. Lo que importaba ahora era lo que vendría después. Octavio no ordenó un asalto inmediato. Eligió rodear la ciudad. Era una demostración de poder psicológico. No necesitaba destruir Alejandría, bastaba con mostrar que podía hacerlo. El mensaje era claro, la resistencia prolongada solo traería sufrimiento. Dentro de la ciudad, el clima cambió. La tensión se volvió tangible. Familias se reunían en silencio. Comerciantes guardaban mercancías. Los templos se llenaban de oraciones murmuradas. La idea de Roma ya no era abstracta. Estaba allí, al otro lado de las murallas. Cleopatra intensificó su presencia pública. Aparecía en ceremonias religiosas, recorría sectores de la ciudad, hablaba con funcionarios. Cada aparición era un acto de liderazgo. No prometía victorias imposibles. Prometía claridad, Egipto sigue en pie, decía. Mientras respiremos, seguimos siendo nosotros. Ese mensaje sostenía más de lo que parecía. Mientras tanto, Antonio enfrentaba su propia tormenta interior.
Había dedicado su vida al combate, al honor militar. Ahora debía aceptar que la balanza estaba definitivamente inclinada. La derrota no era solo estratégica, era personal. Cleopatra lo visitaba con frecuencia. Sus conversaciones ya no giraban únicamente en torno a tácticas. Hablaban del significado del poder, del paso del tiempo, de lo que permanece cuando los ejércitos se disuelven. En esos intercambios había una humanidad profunda, alejada del ruido de la guerra. Octavio, desde su campamento, enviaba mensajes diplomáticos. No eran amenazas abiertas. Eran propuestas calculadas. Ofrecía condiciones y la ciudad se rendía. Cleopatra analizó cada palabra. Sabía que aceptar implicaba perder soberanía, pero también preservar vidas. Era una decisión imposible en cualquier dirección. Mientras reflexionaba, caminó una noche por los jardines interiores del palacio. El aire era fresco. Las antorchas iluminaban esculturas antiguas. Allí, rodeada de símbolos de un linaje milenario, Cleopatra sintió el peso completo de su posición. No gobernaba solo un territorio. Gobernaba una historia. Pensó en sus antepasados, en los faraones que habían mirado el mismo cielo, en las generaciones que habían construido templos, bibliotecas, ciudades. Egipto no era un instante, era continuidad. Y ahora esa continuidad dependía de decisiones tomadas en silencio. Al amanecer, el sonido lejano de las trompetas romanas atravesó el aire. Era una señal de presencia, no de ataque. Pero bastó para que la ciudad comprendiera que el desenlace estaba cerca. Cleopatra reunió a sus consejeros. Hablaron durante horas. Evaluaron cada posibilidad restante. No había ilusiones. Solo caminos difíciles. Cuando la reunión terminó, la reina permaneció sola por un momento. Miró hacia el horizonte donde Roma esperaba. No sintió odio. Tampoco resignación. Sintió una claridad profunda: el poder no es eterno, pero la forma en que se enfrenta su pérdida define el legado. Alejandría seguía en pie. Pero el mundo que Cleopatra había conocido se acercaba a su fin. Y ella, consciente de cada latido de ese momento, se preparaba para decidir cómo se cerraría su historia. No con miedo, sino con la misma lucidez que la había guiado desde el principio. El cerco romano ya no era una amenaza distante ni una presión simbólica. Era una realidad que respiraba junto a Alejandría. Las legiones de Octavio se habían asentado con una calma que resultaba casi inquietante. No había ataques desordenados, ni demostraciones de furia. Todo parecía medido, como si Roma supiera que el tiempo jugaba a su favor. Dentro de la ciudad, esa certeza comenzaba a sentirse. No era pánico abierto. Era algo más silencioso, una aceptación gradual de que el desenlace se acercaba. La vida cotidiana seguía, pero con una fragilidad evidente. Las conversaciones se apagaban al mencionar el ejército romano. Las miradas buscaban señales en el rostro de los funcionarios, como si alguien pudiera ofrecer una garantía que ya no existía. Cleopatra percibía ese cambio con absoluta claridad. Cada informe que llegaba al palacio confirmaba lo inevitable: las fuerzas leales a Marco Antonio se reducían. Algunos desertaban. Otros negociaban en secreto. No siempre por traición. Muchas veces por supervivencia. En tiempos de caída, la lealtad se convierte en una prueba difícil de sostener. Antonio, mientras tanto, intentaba mantener una apariencia de control. Reunía a sus comandantes, revisaba planes, hablaba de resistencia. Pero incluso él sabía que esas estrategias eran más simbólicas que efectivas. Su mundo, construido sobre victorias militares, se estaba desmoronando. Cleopatra lo observaba con una mezcla de compasión y lucidez. Había aprendido que el poder no solo cae por derrotas externas, sino por el desgaste interior. Antonio llevaba el peso de Actium, de la propaganda romana, de la erosión de su autoridad. Y aunque seguía siendo un líder imponente, su energía ya no tenía la firmeza de antes. Una tarde, cuando el sol teñía de cobre los muros del palacio, llegó una noticia decisiva: varias unidades que debían reforzar la defensa habían cambiado de bando. No hubo dramatismo en el anuncio.
Solo silencio. Ese silencio lo decía todo. Cleopatra pidió quedarse a solas. Caminó por los corredores interiores, tocando con la mirada cada detalle, columnas talladas, frescos antiguos, el eco de pasos que parecían pertenecer a otra época. Allí, en ese recorrido silencioso, comprendió que la caída militar era solo una parte del proceso. Lo que se desmoronaba era un orden entero. No lloró. No era su forma. En lugar de eso, comenzó a pensar con una claridad casi fría. Si Roma entraba en la ciudad, ¿qué destino le esperaba? Octavio era pragmático. No buscaba destrucción innecesaria. Pero tampoco permitiría que Cleopatra siguiera siendo símbolo de soberanía independiente. La reina sabía que su captura sería utilizada políticamente. Ser exhibida en Roma como trofeo no era solo una humillación personal, era un mensaje al mundo. Egipto reducido a espectáculo. Su historia convertida en advertencia. Esa posibilidad pesaba más que la derrota militar. Mientras reflexionaba, Antonio irrumpió en el palacio con noticias confusas. Informes contradictorios hablaban de avances romanos dentro de sectores periféricos. La línea defensiva se desintegraba más rápido de lo previsto. El caos comenzó a filtrarse. Soldados corrían por los patios. Mensajeros chocaban entre sí. Órdenes se daban y se anulaban en cuestión de minutos. Era el sonido de una estructura perdiendo cohesión. Antonio, enfrentado a la magnitud del derrumbe, tomó una decisión impulsiva: intentaría un último enfrentamiento. No era una estrategia viable. Era un acto de honor, una respuesta emocional a la derrota. Cleopatra lo detuvo. No con gritos ni reproches. Con palabras medidas: la batalla ya no es afuera, le dijo. Es aquí. En lo que elegimos hacer ahora. Antonio la miró en silencio. Entendía el significado de esas palabras. El combate físico había terminado. Lo que quedaba era el combate por el legado. Esa noche, el palacio se convirtió en un espacio suspendido en el tiempo. Las antorchas ardían con una quietud casi ceremonial. Cleopatra reunió a sus servidores más cercanos. Les habló con una serenidad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. No prometió salvación. Prometió dignidad: pase lo que pase, dijo, Egipto no termina aquí. Vive en su memoria, en su gente, en su historia. Era una afirmación profunda. El poder político puede caer, la identidad cultural permanece. Mientras tanto, Octavio enviaba mensajes finales. Ofrecía condiciones si Cleopatra se rendía. Garantías de vida, cierto grado de respeto formal. Pero Cleopatra sabía leer entre líneas. La vida ofrecida era una vida sin soberanía. Y para alguien que había definido su existencia por la autonomía, esa opción tenía un precio invisible. Al amanecer, los estandartes romanos ya podían verse desde las murallas internas. La ciudad estaba prácticamente tomada. No hubo saqueo masivo ni incendios. Octavio mantenía su promesa de orden. Pero la presencia romana era absoluta. Alejandría había caído. En el palacio, el aire era pesado. Antonio, al recibir informes erróneos que sugerían la muerte de Cleopatra, cayó en una desesperación profunda. Creyendo que todo estaba perdido, tomó una decisión irreversible. En un acto que combinaba honor romano y tragedia personal, intentó quitarse la vida. La noticia llegó a Cleopatra como un golpe seco. Cuando lo trajeron ante ella, herido pero aún consciente, el tiempo pareció detenerse. No hubo discursos heroicos ni grandes declaraciones. Solo palabras suaves, miradas que cargaban años de historia compartida. Antonio murió sabiendo que Cleopatra estaba allí. Ese momento no fue solo una pérdida personal. Fue el cierre de una alianza que había intentado reconfigurar el mundo. Un mundo que ahora pertenecía a Roma. Cleopatra permaneció junto a él en silencio. No era un silencio vacío. Era el reconocimiento de que su historia había entrado en su fase final. Y aún así, no había terminado. Porque la última decisión, la más importante, todavía le pertenecía.
La muerte de Marco Antonio dejó en el palacio un silencio que no era simplemente tristeza. Era la sensación clara de que una era acababa de cerrarse. Cleopatra permaneció largo tiempo junto a él, no como reina, no como estratega, sino como mujer que había compartido años de alianzas, decisiones y riesgos. Cuando finalmente se levantó, su rostro ya no mostraba conmoción. Mostraba algo más profundo, resolución. Porque sabía que el siguiente movimiento ya no pertenecía al campo de batalla. Pertenecía al terreno más delicado de todos, la negociación final con Roma. Octavio entró en Alejandría sin estridencias. No hubo celebración ruidosa ni saqueo generalizado. Su victoria era política, no teatral. Cada paso que daba estaba pensado para transmitir orden y control. Roma no venía a destruir Egipto, venía a absorberlo. Cleopatra fue informada de que Octavio solicitaba un encuentro. La noticia no la sorprendió. Se preparó con el mismo cuidado que había dedicado a cada aparición decisiva de su vida. No eligió atuendos de ostentación exagerada ni símbolos de desafío. Su vestimenta reflejaba dignidad faraónica, sobria y consciente. Era una declaración silenciosa, seguía siendo reina, aunque el mundo cambiara. El encuentro tuvo lugar en una sala amplia, donde la luz entraba filtrada por columnas antiguas. Octavio no era un hombre imponente en lo físico como Antonio, pero irradiaba una autoridad fría, calculada. Su mirada evaluaba cada detalle. Cleopatra sostuvo esa mirada sin desafío ni sumisión. Hablaron con formalidad. Octavio ofreció garantías, su vida sería respetada, sus hijos protegidos bajo supervisión romana. Egipto mantendría cierto orden administrativo, ahora integrado al sistema imperial. Era una propuesta pragmática, diseñada para evitar resistencia innecesaria. Pero Cleopatra escuchaba más allá de las palabras. Entendía lo que no se decía, su figura sería utilizada como símbolo de la victoria romana. Una reina derrotada presentada ante el pueblo como confirmación del poder de Roma. No importaban los detalles diplomáticos. Importaba la narrativa. Y Cleopatra siempre había comprendido el poder de la narrativa. Respondió con cortesía, con inteligencia. Habló del bienestar del pueblo egipcio, de la necesidad de estabilidad. No pidió privilegios personales. Su foco estaba en proteger lo que aún podía preservarse. Octavio quedó impresionado por su compostura. Pero la política no se guiaba por admiración. Se guiaba por cálculo. Cuando la reunión terminó, Cleopatra regresó a sus aposentos con el peso completo de la situación. Las opciones eran claras. Vivir bajo supervisión romana, convertida en figura ceremonial. O elegir su propio final. Para muchos gobernantes, la supervivencia habría sido suficiente. Para Cleopatra, la supervivencia sin soberanía tenía otro significado. Esa noche, el palacio parecía suspendido en el tiempo. Las antorchas ardían con una luz suave. El murmullo lejano de la ciudad recordaba que la vida continuaba, incluso cuando los imperios cambiaban de manos. Cleopatra pidió quedarse sola. Caminó por los corredores donde había tomado decisiones cruciales. Recordó su infancia entre pergaminos, su exilio, su regreso triunfal, César, Antonio, las guerras, las alianzas. No veía esos recuerdos como fracasos o victorias, sino como partes de un camino vivido con plena conciencia. Y comprendió algo esencial: el poder puede ser arrebatado. La dignidad solo se entrega. Al amanecer, llamó a sus sirvientas más cercanas, mujeres que habían compartido años de intimidad palaciega. No hubo discursos dramáticos. Solo instrucciones serenas, palabras de gratitud, miradas que decían lo que el lenguaje no podía contener. Cleopatra se vistió como faraona. No era vanidad. Era identidad. Se sentó junto a una ventana desde donde el Nilo podía verse a lo lejos, fluyendo con su eternidad indiferente. Ese río había visto nacer dinastías, caer imperios, transformarse civilizaciones. Y seguiría fluyendo. Respiró profundamente. No había miedo. Había claridad. Eligió el momento con la misma precisión que había elegido cada acto decisivo de su vida. No como escape,
sino como afirmación final de autonomía. Su historia no sería escrita únicamente por Roma. Sería cerrada por ella misma. Cuando Octavio recibió la noticia, comprendió de inmediato el significado político. Cleopatra había evitado convertirse en trofeo. Había transformado su derrota en un acto de control narrativo. Egipto pasaba a Roma. Pero la reina no sería exhibida. Su elección resonó más allá del momento. No como tragedia sensacionalista, sino como declaración de identidad. Cleopatra no negó la realidad de su derrota, eligió la forma en que esa derrota sería recordada. Y en ese gesto final, reafirmó lo que había definido toda su vida: el poder verdadero no siempre reside en gobernar, sino en decidir quién escribe el último capítulo. El Nilo siguió fluyendo. Alejandría despertó bajo administración romana. Pero el nombre de Cleopatra ya había trascendido su tiempo. No como reina caída, sino como figura que enfrentó el fin con la misma lucidez que la llevó al trono. Y su historia todavía no terminaba. Tras la muerte de Cleopatra, Alejandría no se sumergió en el caos inmediato que muchos temían. No hubo incendios descontrolados ni saqueos indiscriminados. Octavio había sido claro: Egipto debía pasar a manos romanas intacto. Su riqueza, su infraestructura y su posición estratégica eran demasiado valiosas para desperdiciarlas en un arrebato de violencia. Y así, casi de un día para otro, la ciudad despertó bajo un nuevo orden. Los estandartes romanos comenzaron a aparecer en edificios administrativos. Los oficiales reorganizaron puestos clave. Los impuestos fueron recalculados. Todo se movía con una eficiencia que parecía impersonal. Para la mayoría de los habitantes, la vida cotidiana debía continuar: comprar pan, trabajar, rezar, aunque el poder que gobernaba esas rutinas hubiera cambiado. Pero había algo distinto en el aire. No era miedo exactamente. Era la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Durante siglos, Egipto había sido gobernado por faraones, primero nativos, luego griegos, que, de una forma u otra, se integraban al tejido simbólico de la tierra. Ahora, el poder venía de lejos. Roma no pretendía convertirse en Egipto, pretendía administrarlo. Octavio, que pronto adoptaría el nombre de Augusto, comprendía la importancia de la transición. Ordenó respetar templos, rituales y tradiciones locales. No por devoción, sino por estrategia. Un pueblo cuya identidad se preserva es más fácil de gobernar que uno humillado. Sin embargo, la figura de Cleopatra seguía presente. Su ausencia era tan palpable como su recuerdo. En los mercados, la gente hablaba en voz baja sobre su muerte. Algunos la veían como un acto de orgullo supremo. Otros como tragedia inevitable. Pero casi todos coincidían en algo: con ella terminaba una era. Los sacerdotes del Nilo realizaron ceremonias discretas. No proclamaban rebelión ni desafío. Honraban continuidad. Porque, para Egipto, la historia no era una línea que se corta, era un río que se transforma. El destino de sus hijos también quedó marcado por la política romana. Cesarión, el hijo que representaba una posible unión simbólica entre Egipto y César, fue considerado una amenaza. Para Octavio, permitir su existencia era dejar abierta una narrativa peligrosa. El niño fue eliminado con frialdad política. Era un acto duro, pero coherente con la lógica romana: el poder no tolera símbolos rivales. Los otros hijos de Cleopatra fueron llevados a Roma. No como prisioneros comunes, sino como piezas vivas de una historia que Octavio pretendía controlar. Allí serían criados bajo supervisión, integrados al mundo que había vencido a su madre. En Alejandría, la administración romana comenzó a reorganizar la economía. El grano egipcio, vital para alimentar a Roma, pasó a ser prioridad absoluta. Las rutas comerciales se fortalecieron. Los funcionarios locales aprendieron a navegar el nuevo sistema. Y aún así, en medio de esa maquinaria política, la memoria persistía. En los patios interiores del palacio, ahora silencioso, parecía flotar un eco de pasos antiguos. Las paredes que habían escuchado debates, risas y decisiones cruciales permanecían como testigos mudos de lo que había sido.
La gente seguía contando historias. No siempre eran precisas. Las historias nunca lo son. Pero mantenían viva una imagen, la de una reina que habló con romanos de igual a igual, que gobernó con inteligencia, que eligió su final. En esas narraciones, Cleopatra no era simplemente una figura histórica. Era símbolo. Roma intentaría moldear ese símbolo. Poetas y cronistas romanos comenzaron a escribir su versión de los hechos. Cleopatra aparecía como mujer peligrosa, exótica, seductora, una advertencia contra el poder extranjero y la influencia femenina. Era propaganda convertida en literatura. Pero las historias locales contaban otra cosa. Hablaban de una gobernante que entendía idiomas, que caminaba entre su pueblo, que protegía templos y comercio. Dos narrativas coexistían, compitiendo por definir su memoria. Y en ese cruce de relatos, Cleopatra comenzó a trascender su tiempo. Porque cuando una figura histórica genera versiones contradictorias, significa que ha tocado algo profundo. No fue solo reina de Egipto. Fue protagonista de una transformación global. Mientras Roma consolidaba su imperio, Egipto se integraba a una estructura mayor. Pero el alma cultural del Valle del Nilo seguía latiendo. Las inundaciones continuaban su ciclo eterno. Los templos seguían recibiendo ofrendas. Los niños crecían escuchando historias antiguas. Entre esas historias, el nombre de Cleopatra permanecía. No como lamento, sino como recuerdo vivo de un momento en que el destino del mundo pasó por manos egipcias. Y aunque Roma gobernara, el eco de la última reina seguía recorriendo la ciudad al caer la noche. Como un susurro que recordaba que el poder cambia, pero la memoria permanece. Con Egipto ya integrado al dominio romano, el mundo parecía avanzar con la seguridad de una maquinaria imparable. Octavio, ahora Augusto, consolidaba su poder y sentaba las bases de lo que sería uno de los imperios más duraderos de la historia. Sin embargo, incluso mientras Roma organizaba territorios, leyes y rutas comerciales, una historia seguía creciendo. La de Cleopatra. Y esa historia no era neutral. Roma entendía algo fundamental: el poder no solo se sostiene con ejércitos, sino con relatos. Quien controla la narrativa controla la memoria colectiva. Por eso, la figura de Cleopatra comenzó a transformarse en textos, discursos y obras que circulaban por el imperio. Los poetas romanos la describían como una presencia fascinante y peligrosa. En sus versos, Cleopatra encarnaba el Oriente misterioso que amenazaba la disciplina romana. Era retratada como mujer de lujo excesivo, capaz de desviar a grandes hombres de su deber. Marco Antonio aparecía, en contraste, como héroe debilitado por su influencia. Estas historias no buscaban precisión histórica. Buscaban lección política. El mensaje implícito era claro: Roma había triunfado no solo sobre un enemigo militar, sino sobre una tentación cultural. Cleopatra se convirtió así en símbolo útil, un recordatorio de que el orden romano prevalecía sobre cualquier desviación. Pero la historia rara vez se deja encerrar por completo. En Egipto, la memoria de la reina seguía un camino distinto. Allí no era caricatura ni advertencia. Era recordada como gobernante culta, diplomática hábil, protectora de tradiciones. Los relatos locales resaltaban su capacidad para hablar con el pueblo en su lengua, algo que muchos gobernantes anteriores no habían hecho. Esa dualidad creó algo poderoso. Dos Cleopatras comenzaron a coexistir: la romana, mitificada como figura seductora y peligrosa, y la egipcia, recordada como reina estratégica y cercana. Entre ambas versiones se abría un espacio donde la leyenda podía crecer. Con el paso de las décadas, artistas y narradores ampliaron esos relatos. El teatro romano dramatizó su historia, exagerando gestos, pasiones y conflictos. El público no buscaba exactitud, buscaba emoción. Cleopatra se transformó en personaje que encarnaba amor, ambición y tragedia. Y en ese escenario simbólico, su figura adquirió una cualidad casi atemporal. Ya no era solo mujer histórica. Era arquetipo. Representaba el poder femenino que desafía estructuras, la tensión entre culturas, la fragilidad del dominio político. Cada generación reinterpretaba esos elementos según sus propias inquietudes. Mientras tanto, Alejandría seguía siendo centro de conocimiento.
filósofos y cronistas debatían el pasado reciente con una mirada más analítica. Allí se preservaban documentos que mostraban a Cleopatra como gobernante activa, involucrada en economía, diplomacia y religión. Estas fuentes, menos dramáticas pero más precisas, mantenían viva la complejidad de su figura. Sin embargo, la memoria colectiva rara vez privilegia lo complejo. Prefiere lo narrativo. Y Cleopatra ofrecía una historia irresistible: reina brillante, alianzas poderosas, caída dramática, elección final. Era el tipo de relato que atraviesa siglos porque toca emociones universales. Con el tiempo, incluso Roma comenzó a suavizar su retrato. La propaganda inicial cumplió su función política. Luego, Cleopatra pasó a ser vista como figura trágica digna de admiración estética. El imperio que la había vencido ahora la incorporaba a su imaginario cultural. Ese proceso revelaba algo profundo: las figuras que desafían al poder no desaparecen cuando son derrotadas. Se transforman. Cleopatra se convirtió en espejo donde cada época proyectaba sus preguntas: ¿qué significa gobernar? ¿Hasta dónde llega la autonomía personal? ¿Cómo se enfrenta la pérdida del poder? Mientras esas preguntas existieran, su historia seguiría viva. Y así, en bibliotecas, teatros y conversaciones nocturnas, la reina que había gobernado Egipto comenzó a habitar un territorio distinto, el de la memoria compartida. Un lugar donde la historia se mezcla con el mito, y donde las figuras humanas adquieren dimensión simbólica. Cleopatra ya no pertenecía solo al pasado. Pertenecía al relato humano. Y ese relato continuaba creciendo, susurrado de generación en generación, como el eco de una voz que se niega a desaparecer. Con el paso de los años, la figura de Cleopatra comenzó a desprenderse lentamente de los hechos concretos que habían definido su vida. No porque esos hechos desaparecieran, sino porque el tiempo, ese gran narrador invisible, empezó a envolverlos en capas de interpretación. Así nacen los mitos. No surgen de la mentira pura, sino de la repetición cargada de emoción. Cleopatra ofrecía todos los elementos que el imaginario humano necesita para construir una leyenda: poder, inteligencia, alianzas decisivas, caída dramática y una muerte elegida con plena conciencia. En Roma, las generaciones posteriores ya no la veían como enemiga política. Para ellas, Cleopatra era parte de un pasado que ayudaba a explicar la grandeza imperial. Su derrota se integró al relato fundacional del nuevo orden romano, el triunfo de Augusto como garante de estabilidad. Pero en ese relato, Cleopatra nunca desaparecía. Seguía apareciendo como figura fascinante. Pintores, escultores y dramaturgos comenzaron a representarla no solo como advertencia política, sino como personaje trágico digno de contemplación. Su historia se convirtió en escenario para explorar pasiones humanas universales: ambición, amor, orgullo, pérdida. Mientras tanto, en Egipto, su recuerdo se entrelazaba con tradiciones más antiguas. Algunos relatos la vinculaban simbólicamente con Isis, la diosa madre, protectora y sabia. No como afirmación literal, sino como forma de expresar que Cleopatra encarnaba continuidad cultural en un momento de transición. Ese vínculo reforzaba su dimensión mítica. La reina dejaba de ser únicamente figura histórica para convertirse en arquetipo, la gobernante que enfrenta el cambio con inteligencia y decide su destino. En un mundo donde los imperios nacían y caían, esa narrativa ofrecía consuelo y reflexión. Los siglos avanzaron. Grecia, Roma y Egipto se transformaron bajo nuevas influencias. Sin embargo, la historia de Cleopatra seguía reapareciendo. Cada época la reinterpretaba según sus valores. Para algunos era símbolo de poder femenino. Para otros, advertencia sobre la fragilidad política. Para otros más, figura romántica trágica. El mito crecía porque era flexible. Podía adaptarse sin perder su núcleo: una mujer que caminó entre gigantes históricos y dejó una huella imposible de borrar. Y así, Cleopatra comenzó a habitar un espacio donde la historia y la imaginación se encuentran. No como distorsión, sino como expresión de la necesidad humana de dar sentido al pasado. Su nombre ya no era solo memoria. Era símbolo. Y los símbolos viven mientras alguien los narre. Cuando Cleopatra dejó el mundo de los vivos,
no desapareció en el silencio del pasado como tantos otros gobernantes antiguos. Su historia, en lugar de apagarse, comenzó un viaje inesperado, atravesó siglos, culturas e imaginarios, transformándose una y otra vez sin perder su núcleo esencial. Ese viaje empezó casi inmediatamente. En los primeros siglos tras su muerte, los cronistas romanos fijaron las bases de cómo sería recordada. Sus relatos mezclaban hechos políticos con dramatización literaria. No se trataba solo de documentar, se trataba de construir memoria. Y la memoria, como toda narración humana, está moldeada por el presente de quien la cuenta. Así, Cleopatra fue convertida en figura emblemática de la tensión entre Roma y el mundo oriental. Pero incluso dentro de ese marco político, los autores no podían evitar reconocer su inteligencia, su habilidad diplomática y su presencia imponente. Era imposible reducirla a un simple estereotipo. Y ahí comenzó su persistencia. Con el paso de los siglos, el mundo clásico se transformó. El Imperio Romano cambió, se dividió y eventualmente cayó en Occidente. Sin embargo, los textos sobrevivieron. Copistas medievales preservaron historias antiguas en monasterios y bibliotecas. Cleopatra viajó en tinta, atravesando épocas que ya no se parecían en nada a la suya. Durante la Edad Media, su figura fue reinterpretada dentro de marcos morales. Cronistas cristianos la mencionaban como ejemplo de las pasiones humanas y la fragilidad del poder terrenal. Pero incluso en esas lecturas, su presencia seguía siendo magnética. Cleopatra no era olvidada, era recontextualizada. El verdadero renacimiento de su imagen llegó, paradójicamente, con el Renacimiento europeo. Cuando los pensadores redescubrieron el mundo clásico, Cleopatra emergió como figura fascinante. Pintores, poetas y dramaturgos encontraron en su historia una riqueza emocional inagotable. Ya no era solo advertencia política o moral, era tragedia humana en su forma más pura. El arte comenzó a explorar su dimensión psicológica. Pinturas la mostraban en el instante previo a su muerte, rodeada de símbolos, miradas introspectivas, tensión silenciosa. No se trataba de exotismo superficial, era una reflexión sobre la dignidad, la elección y la conciencia del destino. Luego llegó el teatro. Dramaturgos reinterpretaron su vida como una obra de pasiones intensas. En estas versiones, Cleopatra se convirtió en personaje profundamente humano, brillante, orgullosa, vulnerable, estratégica. No era caricatura. Era complejidad encarnada. Y esa complejidad resonaba con cada época. Con la llegada de la modernidad, su figura continuó transformándose. Historiadores comenzaron a analizar fuentes con mirada crítica, separando mito de documentación. Descubrieron a una gobernante políglota, financieramente competente, diplomáticamente astuta. Cleopatra dejaba de ser solo icono dramático para recuperar su dimensión política real. Pero el mito no desapareció. Simplemente convivió con la historia. En los siglos XIX y XX, su imagen entró en la cultura popular. La literatura, la pintura orientalista y, finalmente, el cine la llevaron a públicos masivos. Cada representación decía tanto sobre Cleopatra como sobre la época que la producía. En algunos relatos era símbolo de independencia femenina. En otros, encarnación de lujo y sofisticación. En otros más, estratega atrapada en el choque de imperios. Lo fascinante es que ninguna versión logró contenerla por completo. Cleopatra se convirtió en espejo cultural. Cada generación proyectó en ella sus inquietudes sobre poder, identidad, género, política y destino. Su figura funcionaba como puente entre pasado y presente, recordando que la historia no es estática, es diálogo continuo. Mientras tanto, la investigación arqueológica seguía revelando detalles del mundo que habitó. Monedas, inscripciones y documentos reforzaban la imagen de una reina profundamente involucrada en la administración de su reino. No era una figura ornamental. Era gobernante activa en tiempos turbulentos. Este redescubrimiento moderno no eliminó la leyenda. La enriqueció. Porque cuando mito e historia dialogan, surge una comprensión más amplia. Cleopatra no fue solo personaje dramático ni únicamente figura política. Fue ambas cosas. Humana y simbólica. Estratégica y legendaria. Y quizá ahí reside su verdadera permanencia.
no en una versión definitiva, sino en la capacidad de adaptarse a nuevas lecturas sin perder su esencia. Cleopatra atraviesa los siglos porque encarna preguntas que siguen vigentes: ¿cómo se ejerce el poder en tiempos de crisis? ¿Hasta dónde llega la autonomía personal frente al destino político? ¿Qué significa preservar identidad en medio de fuerzas mayores? Mientras esas preguntas existan, su historia seguirá contándose. Y así, generación tras generación, Cleopatra continúa caminando por la memoria humana, no como sombra distante, sino como presencia viva que invita a reflexionar sobre la condición humana misma. Cuando pensamos en Cleopatra hoy, no estamos mirando únicamente hacia un pasado remoto. Estamos entrando en una conversación que lleva más de 2000 años desarrollándose. Porque su legado no pertenece solo a Egipto ni a Roma. Pertenece a la historia humana compartida. Su vida marcó un punto de inflexión. Con su muerte terminó la dinastía ptolemaica y Egipto pasó a convertirse en provincia romana. Ese cambio no fue simplemente administrativo. Alteró rutas económicas, estructuras políticas y equilibrios culturales que influirían en el Mediterráneo durante siglos. Sin embargo, el impacto más profundo de Cleopatra no puede medirse solo en términos geopolíticos. Su figura representa la intersección entre culturas. Gobernó en un mundo donde identidades griegas, egipcias y romanas se cruzaban constantemente. Supo moverse en ese espacio híbrido con inteligencia, utilizando lenguaje, simbolismo y diplomacia para sostener su reino. En ese sentido, Cleopatra anticipa una realidad profundamente moderna: la convivencia de múltiples identidades dentro de estructuras políticas complejas. Pero su legado también es humano. Eligió actuar en momentos donde otros habrían permanecido pasivos. Se enfrentó a fuerzas que superaban su control y, aún así, tomó decisiones conscientes. Su final, tan debatido, tan narrado, simboliza el deseo humano de preservar dignidad frente a la inevitabilidad. Ese gesto resuena más allá de la historia concreta. Habla de agencia, de elección, de la tensión entre destino y voluntad. Por eso su muerte ha sido representada tantas veces, no como simple tragedia, sino como afirmación de identidad. Con el paso de los siglos, Cleopatra se convirtió en símbolo de resiliencia cultural. Egipto cambió de manos, de religiones, de estructuras políticas. Sin embargo, la memoria de su última reina siguió presente como recordatorio de un momento en que la civilización del Nilo dialogó de igual a igual con el poder emergente de Roma. Ese diálogo dejó huellas duraderas. El intercambio cultural entre Egipto y Roma influyó en arte, religión y pensamiento. Incluso cuando el dominio político cambió, la circulación de ideas continuó. Cleopatra fue protagonista de ese cruce, y su figura simboliza la fertilidad de los encuentros culturales. Hoy, su historia sigue inspirando estudios académicos, obras artísticas y narraciones populares. Cada nueva investigación aporta matices. Cada reinterpretación artística renueva el vínculo emocional con su figura. Pero quizás su legado más profundo sea recordarnos algo esencial: la historia está hecha de personas que actuaron dentro de circunstancias complejas, con aspiraciones, miedos y estrategias. Cleopatra no fue diosa ni villana. Fue humana en un escenario extraordinario. Y esa humanidad es lo que permite que su historia siga hablándonos. Cuando la noche cae y pensamos en civilizaciones antiguas, solemos imaginar monumentos inmóviles. Pero la verdadera historia no está en la piedra. Está en las decisiones, en las voces, en los momentos en que individuos enfrentaron el curso del tiempo. Cleopatra es uno de esos momentos. Su vida conecta mundos: el Egipto faraónico que se despedía, el poder romano que emergía, y la memoria humana que transformó su historia en símbolo duradero. En ella se cruzan política, cultura, mito y experiencia humana. Por eso su legado no termina. Continúa cada vez que alguien escucha su historia, la reinterpreta o encuentra en ella un reflejo de sus propias preguntas sobre poder, identidad y destino. Y así, mientras el tiempo sigue avanzando, como el Nilo que nunca deja de fluir, la figura de Cleopatra permanece. No atrapada en el pasado, sino viva en la narración humana. Una reina que gobernó un reino. Una mujer que enfrentó imperios. Un nombre que el tiempo se negó a borrar. Y en ese eco que atraviesa milenios, Cleopatra descansa. No como recuerdo distante,
sino como presencia eterna en la gran historia que seguimos contando. Mucho después de que el polvo del desierto cubriera los pasos de quienes caminaron junto a Cleopatra, su historia siguió moviéndose como una corriente subterránea en la memoria humana. No era una memoria rígida ni estática. Era una memoria viva, moldeada por el paso del tiempo, por las voces que la contaban y por las emociones de quienes la escuchaban. Porque algunas historias no terminan cuando mueren sus protagonistas. Simplemente cambian de escenario. Durante siglos, viajeros que llegaban a Egipto sentían que caminaban sobre capas de tiempo. Alejandría ya no era la ciudad que Cleopatra había conocido, pero el eco de su presencia parecía flotar entre las ruinas, los muelles, los restos de columnas que habían visto pasar generaciones enteras. Cada piedra sugería continuidad. Cada fragmento invitaba a imaginar el mundo que había sido. Los cronistas que visitaban la región escribían sobre ese contraste, un paisaje antiguo que parecía susurrar nombres olvidados, y entre ellos, siempre aparecía el de la reina. No como dato aislado, sino como punto de referencia emocional. Cleopatra era la figura que permitía conectar la grandeza pasada con el presente del observador. Y así, lentamente, su memoria comenzó a adquirir una cualidad casi ritual. Hablar de Cleopatra no era solo recordar un episodio político. Era entrar en una historia donde el poder, el amor, la estrategia y el destino se entrelazaban. Las personas encontraban en su relato algo reconocible, la tensión entre lo que deseamos preservar y lo que el tiempo inevitablemente transforma. Con el avance de la historia moderna, cuando la arqueología comenzó a desarrollarse como disciplina, Egipto volvió a despertar la imaginación del mundo. Expediciones, excavaciones y estudios revelaban fragmentos de una civilización que parecía inagotable. Aunque Cleopatra pertenecía a un periodo más tardío que las pirámides y los faraones clásicos, su figura se convirtió en una puerta de entrada para comprender la continuidad egipcia. Los investigadores buscaban rastros tangibles de su reinado, monedas con su perfil, inscripciones administrativas, referencias diplomáticas. Cada hallazgo añadía matices. Mostraba a una gobernante inmersa en redes comerciales, decisiones financieras y alianzas políticas complejas. Era la Cleopatra histórica emergiendo con claridad. Pero lo fascinante es que, cuanto más precisa se volvía la historia documentada, más se expandía la dimensión simbólica. La reina dejaba de ser solo personaje legendario para convertirse en ejemplo de liderazgo en tiempos de transición. Su capacidad para navegar conflictos internacionales comenzó a estudiarse como caso de diplomacia temprana. Esto generó una nueva forma de memoria. No solo emocional o artística, sino también analítica. Cleopatra entró en debates académicos sobre poder, género y política. Historiadores discutían su papel sin reducirla a caricaturas. Se la reconocía como estratega consciente de las limitaciones de su época, pero decidida a actuar dentro de ellas. Y esa mirada moderna no anuló la narrativa más íntima. Al contrario, la enriqueció. Porque cuando comprendemos mejor el contexto humano de una figura histórica, su historia se vuelve más cercana. Cleopatra ya no era solo reina distante. Era una mujer que tomó decisiones bajo presión, que apostó por alianzas riesgosas, que intentó preservar la autonomía de su reino en un mundo que cambiaba rápidamente. Esa experiencia resulta sorprendentemente actual. Vivimos en épocas de transformación constante, donde estructuras políticas, culturales y tecnológicas se reconfiguran con velocidad. En ese escenario, la historia de Cleopatra funciona como espejo lejano pero reconocible, una líder enfrentando fuerzas que exceden su control, buscando margen de acción dentro de un sistema mayor. Quizá por eso su relato sigue resonando. Porque habla de adaptación. Habla de inteligencia estratégica frente a la incertidumbre. Habla de identidad preservada en medio del cambio. Con el paso de los siglos, su figura también se convirtió en símbolo de diálogo cultural. Cleopatra encarnaba la intersección de tradiciones griegas y egipcias, y su relación con Roma añadía una dimensión global. Su vida demuestra que las civilizaciones no existen aisladas, se influyen, se mezclan, se transforman mutuamente. Este intercambio cultural es uno de los motores más poderosos de la historia humana. Y Cleopatra estuvo en el centro de uno de esos momentos de convergencia. Su legado, entonces, no es solo político ni narrativo. Es también recordatorio de que el encuentro entre culturas puede generar tensiones,
pero también creatividad, innovación y nuevas formas de entender el mundo. Mientras tanto, en el ámbito artístico, su imagen continuó evolucionando. Escritores contemporáneos la reinterpretan desde perspectivas históricas más matizadas. Cineastas exploran su humanidad más allá del espectáculo. Pintores y narradores la presentan como figura compleja, evitando simplificaciones. Cada nueva representación es una conversación con el pasado. Y Cleopatra sigue respondiendo. No con palabras, sino con la riqueza de una historia que admite múltiples lecturas. En ella encontramos reflexiones sobre liderazgo, identidad, poder, amor y destino. Es una historia que invita a preguntarnos cómo actuamos cuando enfrentamos cambios inevitables. Y quizá ese sea el motivo más profundo de su permanencia. Las grandes figuras históricas sobreviven porque contienen preguntas abiertas. No ofrecen respuestas definitivas. Nos invitan a pensar, a reinterpretar, a dialogar con el tiempo. Cuando imaginamos la noche cayendo sobre el antiguo Egipto, el Nilo reflejando estrellas, el viento moviéndose entre palmeras, los templos silenciosos, podemos casi sentir la continuidad de la historia. Cleopatra pertenece a ese paisaje, pero también a nuestro presente narrativo. Su memoria no duerme. Se activa cada vez que alguien cuenta su historia, cada vez que una mente curiosa se pregunta quién fue realmente, cada vez que una narración transforma datos históricos en experiencia humana compartida. Porque la historia, en su forma más viva, no es una lista de fechas. Es un tejido de relatos que conectan generaciones. Cleopatra forma parte de ese tejido. Su vida marca el final de una era, pero también el inicio de un legado que atraviesa milenios. No como figura inmóvil, sino como presencia que evoluciona con quienes la recuerdan. Y mientras el tiempo continúa su marcha, imparable, silencioso, constante, su historia sigue fluyendo como el río que definió su reino, siempre avanzando, siempre renovándose, siempre invitando a quienes se acercan a escuchar. Así, en la quietud de la noche, cuando el mundo parece detenerse por un instante, la memoria de Cleopatra sigue viajando de voz en voz, de página en página, recordándonos que algunas vidas no se limitan a su tiempo. Se convierten en relato. Y los relatos, cuando son verdaderamente humanos, nunca dejan de respirarse. Ahora sí, hemos llegado al final de este cuento con historia. Espero que te haya gustado y, si te interesa que cuente otro relato, déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo cuento.